Cambio, alegría, gozo y paz hay en mi ser, si en mi ser me cambio y puede hacer lo mismo para ti. Así es, Señor, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Él entró en mi ser, con su verdad me enseñó a amar a los demás, y ahora puedo serle siempre fiel. Me salvo, me salvo, alegría, gozo y paz me dio a mí, sí, a mí. Me salvo, y puede hacer lo mismo, puede hacer lo mismo, y puede hacer lo mismo para ti. Así es, porque Él te ama. Yo el día que me rendía a Él, algo cambió en mi ser. Con su verdad me enseñó a amar a los demás, y ahora puedo serle siempre fiel. Me cambio, alegría, gozo y paz hay en mi ser, si en mi ser me cambio y puede hacer lo mismo para ti. Perdido yo estaba y Jesús me encontró. Gracias, Señor. Fuiste tú quien me buscaste, Señor, cuando no te buscaba. Gracias. Su verdad me enseñó a amar a los demás, y ahora puedo serle siempre fiel. Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. Alegría, gozo y paz me dio a mí, sí, a mí. Me salvó, me salvó, me salvó, y puede hacer lo mismo, y puede hacer lo mismo, y puede hacer lo mismo para ti. Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. Alegría, gozo y paz me dio a mí, sí, a mí. Me salvo, me salvo, me salvo, y puede hacer lo mismo, y puede hacer lo mismo, y puede hacer lo
Así es, Señor, porque tú no haces acepción de personas, Señor, porque dices en tu palabra que no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, porque tú nos creaste para ser tuyos, Señor. Por eso nos salvaste, para restituir lo que el pecado había hecho en nosotros. Aleluya. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey, poderoso, se llama Jesucristo, Él sanó mi vida y perdonó mis pecados. Gracias, Jesús. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Poderoso, yo tengo Dios poderoso, que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey, Dios poderoso, se llama Jesucristo, sanó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Gloria a Dios, he sido libre por tu amor, las cadenas del pecado han sido rotas, ahora libre siempre seré. Aleluya, de mí, de mí, ahora yo alabo. Así es, Señor, da tu eterna luz, obra acá de mí, obra acá de mí. Libre, gloria a Dios, he sido libre por tu amor. Las cadenas del pecado han sido rotas, ahora libre siempre seré. Ha habido gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí, y ahora yo alabo a mi Señor, me libró de la tiniebla a su eterna luz. Oh, gran cambio, amén. Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Gracias, Jesús. Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas,
y el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? No es posible, Señor. No es posible, Señor, vivir sin ti. No es posible, Señor. Algunos dirán, pero yo vivo sin Él. No, esa no es vida. Esa no es vida y tú lo sabes. Esa no es vida y tú lo sabes. Tú sabes lo que vives cuando estás a solas. Tú sabes cómo los temores vienen a poner angustia en tu corazón. Tú sabes cómo la tristeza oprime tu corazón. Tú sabes cómo la inseguridad te da ansiedad. Tú sabes cómo el temor a quedarte solo o sola te quita el sueño, te da insomnio. No te permite disfrutar de lo bueno que Dios te da. Eso no es vida y tú lo sabes. No hay forma de vivir una vida plena sin Cristo. Y los que vivíamos esa vida sin propósito, esa vida de dolor, de incertidumbre, de ansiedad, de temor, ahora que hemos sido liberados, ahora que Cristo ha roto nuestras cadenas del pecado, podemos decir: ¿cómo es posible que yo viva sin ti, Señor? Así es, Señor. Dentro de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Así es, Señor. Esto no es un mero relleno, Señor, mientras la gente viene para escuchar la enseñanza. Este es el acto más glorioso en el cual nosotros podemos participar, Señor, juntamente con los ángeles en el cielo, alabarte, Señor, glorificarte, exaltarte como nuestro Dios Salvador y Señor, por lo que tú eres y has hecho por nosotros, Señor. Porque no es poca cosa la que tú has hecho por nosotros, Señor. No es poca cosa, Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, de manera voluntaria, Señor, egoísta y rebelde. Pero tú dejaste el cielo, dejaste la tierra, dejaste el cielo, dejaste la gloria, Señor. Sí, Señor, dejaste el cielo y la gloria para venir a buscarnos, Señor, como el que deja las 99 ahí en el corral, en el aprisco, y se va a buscar a la perdida, Señor. Y esa perdida era yo, Señor. Era yo, Señor. Nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó su camino. Cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es
la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo de mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, Señor. Mas Jehová Esta es nuestra condición, Señor. Así nos viste desde el cielo, Señor. de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él El pecado de todo hombre y mujer. cargó en él el pecado. De todo hombre y mujer. Amén, Señor. Así nos viste, Señor. Señor, no viste un diamante en bruto, Señor. No es cierto, como dicen muchos. No, Señor. Tú viste un pescado podrido, Señor, que se quedó en una refrigeradora y se fue la luz por 5 días y los dueños de la casa no estaban. Y cuando regresan y algo huele mal y ven, es el pescado podrido. Desde una punta hasta la otra punta, desde un extremo hasta el otro extremo. No hay cosa sana en ese pescado, Señor. No sirve para nada, Señor. No hay nada bueno en él, solo muerte a quien lo coma. Así éramos nosotros, Señor. Así nos viste. Por estas personas viniste
y por nosotros moriste. Cuánto amor, Señor. Cuánto amor. ¿Qué podemos decir, Señor? ¿Qué podemos decir ante tanto amor, Señor? Si no es, me rindo a tus pies, Señor. Me rindo a tus pies, Señor. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oída te había oído. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies, me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Así es, Señor. Al igual que Job, Señor. Porque estas son palabras de Job, Señor. Cuando estamos en tu presencia y tú nos revelas quién eres tú y quiénes somos nosotros, es cuando finalmente nuestra boca calla. Ya no hay excusas, ya no hay justificaciones,
Ya no culpamos a otros, Señor, sino que caemos postrados ante ti, Señor, arrepentidos, dispuestos a renunciar a nuestros pecados, no solo reconocer nuestros pecados, sino a renunciar a ellos con tu ayuda, Señor, con tu poder. Pero también, ¿cómo no hacerlo, Señor? Dispuestos a creer en ti, que eres un Dios tan bueno y perdonador. Eres un Dios tan misericordioso cuando no lo hemos merecido. ¿Cómo no confiar que tú nos vas a perdonar si realmente nuestro arrepentimiento, nuestro volvernos a ti es algo verdadero, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Tan grande obra, cómo agradecerte lo que hiciste por mí. Tú viniste a mí y me limpiaste. Gracias, Jesús. Viniste a mí, todo lo llenaste de ti, Señor. Vida perdida, mi alma así. Esa era mi condición, Señor. Y si todo pecador es honesto, puede decir, Señor, viste mi vida perdida, mi alma vacía, Señor. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte? Así es, Señor, lo que hiciste por mí. Tú viniste a mí, Señor. Tú me buscaste cuando no te buscaba, Señor. Tú me limpiaste de todo pecado y maldad en tu sangre preciosa. Tú viniste a mí y todo lo llenaste, Señor. Lo llenaste. A mí me limpiaste. Gracias, Señor. Solo tú podías hacerlo, Señor. Lo llenaste de ti. Llenaste todo, Señor, todo lo
Todo, todo, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Nuestras metas e intenciones las impregnaste de ti, Señor. Ya no son nuestras metas, ni nuestras intenciones, ni nuestros deseos. Todo lo llenaste al venir a morar en mí. Gracias, Jesús. No merecía nada. Como pecador no merecía nada y todo lo llenaste. Todo lo llenaste, Señor, cuando tú viniste a mí y me limpiaste primeramente para después llenarme. Así es, Señor, me limpiaste. Porque solo tú puedes limpiar, Señor. Tú viniste a mí. Me limpiaste para después morar en mí, Señor. Y en todo aquel que ha sido salvado por la fe en ti, Señor. Por la gracia de Dios. Gracias, Señor Jesús. La gente no entiende qué es el cristianismo, cree que es una religión más. No, no. Es una relación personal, íntima, con alguien que nos amó cuando no le amábamos, con alguien que nos amó cuando solo dolor e ira le provocábamos. Y aún así dejó el cielo, dejó la gloria para limpiarnos. ¿Por qué para limpiarnos? Porque Él es santo, santo, santo. Y Él no solo quería limpiarnos, quería morar con nosotros. ¡Qué gran amor! Con que nos hubiese limpiado era suficiente. Pero Él decide limpiarnos para morar. Sí, a limpiarnos a través del perdón de pecados nos libra de la ira de Dios, de la condenación eterna. Pero lo más maravilloso es esto. Él quería morar en nosotros. La ira la merecíamos. Claro, la condenación eterna la merecíamos, pero que Él viniera a morar en nosotros, eso no lo merecíamos. Pero aún así, a pesar de quién fuimos y de lo que hicimos contra Dios y nuestro prójimo, Él decide morar en nosotros. ¿Quién es un cristiano? Alguien en quien mora Jesús. Alguien en quien mora Jesús. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? ¿Puede haber algo más extraordinario que eso? ¿Puede haber algo más admirable que eso? Y porque ahora Jesús mora en él, él puede amar a Dios y a su prójimo. El cristiano puede amar a Dios y a su prójimo con el amor de Cristo. Puede amar, puede perdonar, puede servir, puede tener paz, puede tener gozo. Puede tener paciencia, dominio propio, lo que necesite, sabiduría, discernimiento. Ese es un cristiano, no se te olvide. Un cristiano no es el que va a una iglesia porque lo invitaron y le gustó, le gustan los cantitos o cómo habla el pastor. No, no. Cristiano no es alguien que meramente repitió una oración de aceptar a Cristo. Después vive como quiere, como se le da la gana. No, ese no es un cristiano. Un cristiano no es alguien que se congrega todos los domingos porque ya es una rutina, aunque el cristiano sí anhela congregarse los domingos, no por una rutina, sino porque sabe que Dios va a estar ahí y viene con esa expectativa. Dios va a estar ahí, yo le voy a alabar como los ángeles le adoran y le alaban en el cielo, y Él me va a hablar como le habló a Moisés ahí en el monte Sinaí.
como le habló a Pedro cuando moró con ellos, como le habló a Juan, a Jacobo, etcétera. Él me va a hablar a mí también y yo quiero alabarle y glorificarle y yo quiero darle un poco de lo mucho que Él me ha dado y yo quiero que Él me hable. Yo quiero estar en su presencia con otros más. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y yo en lo personal te pido mucho de tu ayuda, de tu fuerza, Señor, de tu salud para poder compartir lo que hoy tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos nuevamente. Me da mucho, pero mucho gusto volver a estar con ustedes. Ver personas que tenía mucho tiempo de no ver, verlas bien. Con mucho que agradecer a Dios, me imagino. El día de hoy yo quiero tocar un tema que es de vital importancia, y no que los demás no sean de vital importancia, pero este tema es un tema del cual no se habla, honestamente. Es un tema del cual no se habla. Oiga, si no se predica del pecado, ¿cuánto menos se va a predicar de lo que hoy vamos a hablar, como es la esclavitud del pecado? Por ello he titulado la enseñanza de hoy, Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Mucha gente puede decir, esclavo yo, esclava yo. Sí, hoy te vas a dar cuenta que aunque en nuestro país gozamos de libertad, se puede decir, sobre todo libertad de culto hasta el momento, y esperamos que así sea. Y si no es así, no importa. Predicamos en las plazas, y si no predicamos en las cárceles, pues, ¿cuál es el problema? Hay una esclavitud de la cual muchas personas, millones de personas no están conscientes. No están conscientes. Y es la esclavitud del pecado. En el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34, oiga lo que dice Jesús. Oiga, ¿de quién vienen estas palabras? Vienen de Jesús, Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a nosotros. Luego aquí tenemos un dicho, dice que, ¿cómo es que dice que las palabras tienen el valor de donde vienen? ¿Cómo es el dicho este? A ver, ¿quién sabe? Las palabras, exacto. Las palabras se toman de donde vienen. Bueno, hoy las vamos a tomar de donde vienen. Gracias. Vienen de Jesús. Dice que Jesús le respondió a un grupo de personas que eran muy religiosas. Este grupo de personas estaban consideradas como las personas más religiosas. Se nombraban a sí mismos los apartados. Imagínense, los fariseos, los apartados. Y Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Lo quiero leer de nuevo. De cierto os digo, que todo aquel que hace o comete pecado, esclavo es del pecado. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Romanos capítulo 6, verso 16, dice, y está hablando a cristianos, que conste, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien le obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y lo quiero leer de nuevo, porque tú puedes decir, oiga, una persona que ha sido cristiana, regenerada, lavada por la sangre de Cristo, ¿puede volver a su estado de pecado? Claro que puede. Si no, preguntémosle además
quien abandonó a Pablo, dice, amando el mundo. Y la verdad, no creo que no haya sido cristiano, porque siendo Pablo un hombre de Dios, un hombre que tenía esa llenura del Espíritu Santo y el discernimiento que da el Espíritu, como también lo tenía Pedro cuando vio a Simón y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque no tienes ni parte ni suerte en este asunto. ¿Sabes qué, Simón? Tú no eres salvo, no eres cristiano, te vas a perder con todo tu dinero. Pablo también tenía ese don de discernimiento y se hubiera dado cuenta que Demas no era cristiano. Sin embargo, tiene que decir con tristeza, Demas me abandonó amando el mundo, y no se volvió a saber más de Demas. ¿Sí me entiende? Pablo le dice a cristianos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Cuidado. Sea del pecado para muertos, sea de la obediencia para justicia. Claro, un cristiano, tú me dirás, bueno, puede ser redarguido por el Espíritu Santo en determinado momento y puede nuevamente tomar la decisión de renunciar a esa vida de pecado, como lo hizo el hijo pródigo, por cierto, y venir a su padre reconociendo lo que ha hecho. Padre, he pecado contra ti, o sea, y contra Dios, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero pues porque conozco tu benevolencia, conozco tu amor y tu bondad, te pido perdón. Ese cristiano puede ser restaurado. Alguien escribió, todo el mundo es un esclavo. Yo quiero que hoy vengamos con una mente abierta. Dice, todo el mundo es un esclavo. Óigalo bien, todo el mundo, todos aquí, los que están viendo este video, todos somos esclavos en el sentido espiritual. Todos somos esclavos en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Porque de una manera u otra, óigalo bien, serviremos a alguien. De una manera u otra, serviremos a alguien. La opción de vivir nuestra vida sin servir, ya sea al pecado o a la obediencia a Dios, no está abierta para nosotros. Es decir, no es algo que podemos hacer. Y lo repito, la opción de vivir nuestra vida sin servir, ya sea al pecado o a la obediencia a Dios, no está abierta para nosotros. Así que, o bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural caído, por cierto, o somos esclavos de Cristo. Estas verdades que vemos aquí, a veces creo que o las personas las ignoran o las personas no quieren creerlas. ¿Sí me entienden? ¿Con cuánta frecuencia, y sobre todo en las redes sociales, vemos como una persona alaba a un político? No sé si me explico. Este es el hombre que va a salvar la patria, hombre honesto. No quieren a lo bueno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hombre recto. ¿Sí me entiende? Pues tiene una acusación en el juzgado por maltrato psicológico y físico contra su esposa. Pero claro, como la Corte Suprema es de su mismo partido, se le engavetó. ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces no alabamos aún de nuestros propios hijos? ¿Cuántas veces no alabamos en las redes sociales a nuestros propios hijos no cristianos, verdad? Eres el hijo más maravilloso del mundo. Bueno, ya se le olvidó que en la consejería familiar ya lleva 3 consejerías que me comenta acerca de lo terrible que es ese hijo, ¿no? Una amiga, un amigo, wow, eres increíble, ¿verdad? ¿Qué? Increíblemente pecador, increíblemente pecadora, increíblemente, ¿qué? ¿Ah? Increíblemente, ¿qué? Te admiro. O sea, ¿qué estás admirando de una persona que es una hija del diablo o un hijo del diablo? O sea, yo pregunto, ¿qué admiras?
¿Qué admiras? ¿Su facilidad con que comete pecado? ¿Su facilidad con que ama a Dios? No, pastor, es que viera que este ingeniero es muy buen ingeniero. Sí, será muy buen ingeniero. Y sí, será que construye muy bien las casas. Además es un hombre consciente, sensible. Pues sí, qué bueno. Pero ¿sabes qué hay en su corazón? Si no es convertido, maldad y pura maldad. No sé si me explico. Yo no sé si esto lo hacemos porque realmente desconocemos cuál es la condición caída del ser humano no regenerado por Dios. Y estoy hablando de todo ser humano no regenerado por Dios, no regenerado. De todo ser humano, indistintamente de la organización religiosa que pertenezca, indistintamente de su posición social, indistintamente de su conocimiento intelectual, indistintamente que tanto sea conocido o no. Oigan, amados y amadas, todo aquel que hace o comete pecado, esclavo es del pecado. Amados y amadas, la cuestión aquí es sencilla. Ciertamente, óigalo bien, todo el mundo es esclavo en el sentido espiritual. De una u otra manera servimos a alguien y la opción, óigalo bien, de vivir sin servir, ya sea al pecado o a la obediencia, no existe para nosotros. Así que bien, somos esclavos del pecado para muerte o somos esclavos de Cristo para vida. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? Y esa es la pregunta de hoy. ¿De quién eres esclavo? Y es mi deseo que mientras vamos desarrollando el tema, tú te vayas examinando a ti mismo, a ti misma y digas, caramba, ¿de quién soy esclavo? ¿De quién soy esclavo? Y antes de entrar en el tema de esclavos del pecado, yo considero necesario definir qué es ser un esclavo. Ser un esclavo es no tener libertad, punto. No tener libertad. ¿Por qué? Porque estás totalmente bajo el control de otro. Y por cierto, además eres incapaz de liberarte por ti mismo. Y esto es lo que dice el diccionario de la lengua española. En el diccionario bíblico Holman leemos que en el mundo antiguo prevalecía la esclavitud y era aceptada ampliamente, aunque era vergonzosa para el esclavo, por el trato que el esclavo recibía. Se dice que las economías de países poderosos como Egipto, como Grecia y como Roma se basaban en el trabajo de esclavos. Y en la época en que Pablo escribe Romanos, habían esclavos. Él mismo tiene que interceder por un esclavo, Onésimo, que se había escapado de su amo y, oiga bien, le manda una carta a su amo, que por cierto era un muy buen amigo de él, diciéndole, mira Filemón, aquí te lo mando. Pero te lo mando como una nueva criatura. Yo sé que te agravió, ponlo en mi cuenta, pero te lo mando como una nueva criatura. Trátalo como tal, es más, trátalo como a mí mismo. Qué maravilloso el amor cristiano. Amados y amadas, en el primer siglo del cristianismo, óiganlo bien, 1 de cada 3 personas en el país de Italia y 1 de cada 5 en el resto del mundo eran esclavos. Qué terrible. Enormes cuadrillas de esclavos trabajaban en campos y minas y en otros proyectos de construcción. Muchos eran sirvientes domésticos y del Estado, porque eran personas que habían sido tomadas como esclavos de otros países y muchos de ellos eran médicos, muchos de ellos eran maestros, muchos de ellos eran entendidos en las matemáticas y en la filosofía. Entonces muchas personas ricas los tomaban como sirvientes domésticos y hasta llegaban a encariñarse con ellos. Otros eran artesanos y los usaban para los templos paganos. Se dice que alguien podía convertirse en esclavo tras ser capturado durante la guerra. Uno, por no pagar una deuda. Otro es por ser vendido de niño por padres indigentes. Otra, por nacer de padres esclavos. Otra, por haber sido condenado por delito de secuestro o piratería. Y hay otra forma de esclavitud que es
la esclavitud voluntaria de la que hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿qué es pecado? Esclavos del pecado. Ya vimos que es ser esclavo. O sea, tú no tienes libertad. Estás bajo el control de otro y eres incapaz de liberarte por ti mismo. Ahora, ¿qué es el pecado? Según el diccionario bíblico Holman, son acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. Óigalo bien. Una mentirita blanca, una mentirita rosada, una mentirita piadosa. Al adulterio le dicen una canita al aire, ¿verdad? Una canita al aire. A la codicia le dicen un taco de ojo. Dicen, es que se está echando un taco de ojo. No, espérame. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde sacó esto la humanidad? O sea, el pecado primeramente es una acción con que los seres humanos se rebelan contra Dios. O sea, no se están rebelando contra el policía de tránsito, no se están rebelando contra el general, el comisionado general de la policía, no se están rebelando en contra de sus padres, que también son autoridad, no se están rebelando en contra de un maestro, que es una autoridad, y cuanto más el director de una escuela. No, espérame, óyelo bien, son acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. Yo no sé cómo una persona puede pecar y comer tranquila y dormir tranquila cuando, o sea, ha cometido ese día uno o varios actos con los cuales se ha rebelado contra Dios. No entiendo, yo no entiendo. Luego hay personas que tienen negocios que les dicen, oye, un amigo del SAR, te van a llegar a auditar. Wow, ¿qué? Sí, te van a llegar a auditar. Esa persona corre y le dice al contador, ven, pongamos esto a cuentas. Mira, yo no sé cómo le vas a hacer, híjole, aquí, allá, etcétera. Oye, qué terror, no duerme. Llama a su familia y le dice, oye, ¿qué crees que me van a venir a auditar? Échenme la mano. Tiene un hijo ahí que es licenciado en contaduría pública, tiene un amigo ahí que es abogado, que además sacó una maestría en todo lo que es de estas cosas fiscales, y le dice, oiga, venga hombre, no puedo, oiga, esto es debido a muerte. Viene el SAR. ¿Y qué es el SAR comparado con Dios? O sea, ¿cómo la gente puede comer tranquila y dormir tranquila después de haber cometido un pecado contra Dios? Y es que, amados y amadas, cuando una persona peca, contra quien peca primeramente es contra Dios. Sí pecaste contra tu papá, pero primero pecaste contra Dios. Sí pecaste contra tu mamá, pero primero pecaste contra Dios. Pecaste contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hermano, tu hermana, quien sea, tu hijo, tu hija, quien sea, tu vecino, tu jefe, tu compañero de trabajo. Pero primero contra quien pecaste fue contra quién. Contra Dios. Entiéndelo. Pero no solamente el pecado son acciones que hace que los seres humanos se rebelen contra Dios, sino que hace que estas personas no cumplan el propósito divino para sus vidas. Es decir, Dios los creó, Dios creó a cada uno de nosotros y los que están viendo este video, Dios me creó a mí con un propósito divino. Pero cuando yo decido, como vimos aquí, ser esclavo no de la obediencia a Dios, sino de el pecado, yo en ese momento, óyelo bien, estoy entorpeciendo el propósito por el cual Dios me creó y Dios te creó. Por eso a mí me parece ridículo cuando yo hablo con personas y me dicen, ay, es que el Señor tiene grandes cosas para mí. Viviendo en adulterio. Oye, a ver, ¿cómo que el Señor tiene cosas grandes para ti? No, pues sí es cierto, el infierno es grandísimo. Ciertamente tiene grandes cosas para ti. Sí, el infierno es grandísimo para que quepan todos aquellos que van a ser muchos. ¿Y cómo que tiene grandes cosas para ti? El Señor me mostró que yo voy a estar predicando en estadios. Déjame contarte una historia. Cuando iba a predicar a la cárcel ahí de Comayagua hace mucho tiempo, conocí a un joven marino tatuado. No tenía ni un centímetro de su cara que no estuviese tatuado. Sin embargo, a pesar de que todos le tenían temor, a mí Dios puso compasión hacia él. Y no me daba temor. Y entonces, un día me le acerqué. ¿Cómo estás? Bien.
Ya empezamos a hablar, o sea, ¿qué de tu vida? Ya me empezó a hablar todo lo que era, a alardear, porque se jactan del pecado, cómo él pertenecía a una mara que andaba tatuada ahí en su pecho y todas las cosas que él había hecho. Se miraba que había sido un hombre muy malo, muy malo. Este hombre tenía, por cierto, híjole, hermano, muchísimos años de cárcel por delante. Y como a todos empezamos a predicarle el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las cuales él recibió gozoso. Recuerdo que cada vez que íbamos, ¿verdad? Al primero que buscábamos era él, porque él era el más interesado de todos los presos. Y cuando llegábamos, él ya nos estaba esperando en la puerta y ya íbamos con él a un lado, platicábamos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Le dejábamos material por escrito, lo había leído y todo. Y el hombre iba entendiendo grandemente muchas de estas verdades que hemos estado predicando. Pero resulta que en un viaje me dice, lo vamos a buscar y él está esquivo y me dice, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, oiga, pastor, es que ya no puedo reunirme con usted. Le digo, ¿qué pasó? Las autoridades prohibieron que tú te reunieras conmigo. O sea, no lo creo porque todavía me permiten entrar aquí. No, me dice, fue el apóstol fulano de tal. Le digo, ¿qué? O sea, ¿cómo el apóstol te puede prohibir? Sí, es que dice que él me va a discipular ahora. Le digo, ¿y por qué él te va a discipular ahora? Porque el Señor le reveló en visión que tenía grandes cosas para mí. Sin el muchacho ser convertido siquiera. Ah, le digo yo. ¿Y qué cosas grandes tienes? Dice que él me miraba en un sueño, en una visión, siendo libre primeramente, aunque tengo muchos años por delante, pero Dios iba a hacer el milagro. Y él me miraba predicando en estadios, en todo el mundo. Digo, pero ¿cómo vas a predicar en estadios de todo el mundo? Mira, yo no tengo duda que Dios te quiere usar para eso, ¿no? Pues la verdad, Dios quiere que vayamos y predicamos el evangelio a toda criatura. Y si tú eres el que va a llenar los estadios, qué bueno, gloria a Dios. Digo, pero primero tienes que convertirte. ¿No te ha dicho eso el apóstol? No, el apóstol dice que yo ya soy salvo porque yo ya acepté a Cristo con el apóstol. Ah, está bien. Yo no sé si ustedes recuerdan hace algunos años cómo esa prisión de Comayagua, o sea, agarró fuego, se inició un incendio ahí y los colchones que son altamente inflamables alimentaron esas llamas. ¿Qué crees que pasó? Cuando este muchacho vio que el fuego estaba llegando ahí a su módulo y vio que no había otra forma de escapar de las llamas, se tiró en una pila de agua, llena de agua. Él pensó que de esa manera él no moriría. Pero oh sorpresa, cuando el incendio se acabó y pudieron entrar los policías, los bomberos, los miembros de la Cruz Roja, voluntarios médicos, etcétera, encontraron un cuerpo cocinado en esa pila. Encontraron un cuerpo cocinado, claro. O sea, este hombre se metió en la pila porque había agua y pensó el agua va a contrarrestar el fuego, pero no contaba con que el fuego a su alrededor iba a hacer que esa agua llegara a punto de hervir, a punto de ebullición. Y él estando ahí tuvo una de las muertes más difíciles. La muerte no solo de morir ahogado, porque si sacaba la cabeza el fuego lo tenía aquí, la muerte de morir quemado en esa agua. Y cuando yo me di cuenta, me dio un terrible dolor y a la vez indignación. Un terrible dolor porque este hombre se había perdido por el engaño del falso apóstol. ¿Dónde estaban los estadios llenos? El hombre estaba ahí muerto en una pila de agua. ¿Dónde estaban los estadios llenos? ¿Dónde estaban? No había nada más que la oportunidad de Dios de que él se convirtiera a él, para hacerlo una nueva criatura y después, claro, después discipularlo y después, bueno, Dios que es soberano sabría en qué lo iba a usar, ¿sí o no?
Amados y amadas, ¿cuántas veces dejamos de cumplir el propósito divino para nuestras vidas? Este muchacho dejó de cumplir el propósito divino para sus vidas. Yo no sé si Dios lo iba a llamar a predicar a estadios, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que Dios quería era que primero se convirtiera para después enviarlo a algún lugar, para que fuese un instrumento de Dios para salvación de muchos. ¿Ves cómo por el hecho de practicar un pecado egoístamente o muchos pecados y convertirte en un esclavo del pecado, o sea, impides que se cumpla el propósito divino para tu vida? Y por último, cedes ante el poder del mal. Qué triste. Dios te dice, ven, pídeme ayuda, aquí estoy, ¿qué quieres? Satanás te dice, ven, mira todos los placeres, mira todo esto te daré si postrado me adorares. Y la persona dice, Dios, Satanás. Qué triste. ¿Cómo crees que se siente Dios? ¿Sabes cómo se siente? Génesis 6, 5 y 6. Dice que a Dios le dolió. Oye bien, a Dios le dolió en su corazón ver que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Ver que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal, es decir, no pensaban en Dios, no pensaban en cómo agradar a Dios, no pensaban en cuál era la voluntad de Dios, sino que pensaban en cómo agradarse a sí mismos, aunque esto fuera pecado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y así es el deseo del corazón y el pensamiento del corazón del pecador. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios sintió pena, Dios sintió un profundo pesar. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas profundamente y las conoce completamente. Amados y amadas, el pecado no es cualquier cosa, y ser esclavos del pecado como estas personas a quienes Dios había creado, y que por cierto a quienes Dios destruyó a través del diluvio, no es cualquier cosa. Además, hermanos y queridas personas que nos acompañan, el pecado también se describe como una rebelión consciente. O sea, esta es la voluntad de Dios, esta es mi voluntad, yo voy a hacer lo que quiero. Y en la medida que haces tu voluntad una y otra vez, te vas convirtiendo en un esclavo del pecado. Y cada vez el pecado va obrando mayor control sobre ti. De modo que las cosas que antes pensabas que ni siquiera harías, ahora resulta que las estás haciendo. Y te llenas de vergüenza las primeras veces. Dices, caramba, esto pensé que nunca lo haría y hasta dije que nunca lo haría, pero ahora resulta que lo estoy haciendo. Por esa razón. Amados y amadas, el pecado es una violación de la ley divina. Es desobedecer la ley a Dios y su ley moral. Y esa definición la encontramos ahí, léela en tu casa, despacio, meditándola y aplicándotela a ti mismo, diciendo, yo he hecho esto al grado de convertirme en esclavo del pecado o en esclava del pecado. Primera de Juan 3:4. En Santiago 4:17 también encontramos otra definición de lo que es pecado, cuando Dios nos dice a través de Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. O sea, es pecado cuando tú violas la ley de Dios, cuando tú desobedeces la ley moral de Dios, cuando no haces lo que Dios te ordena que hagas. Eso es pecado. Y cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Ahora bien, el pecado es una conducta voluntaria. Ya olvidémonos de que el diablo me empujó. Ya olvidémonos de, es que usted no sabe con quién estoy casado, es que usted no sabe quién es mi esposo, quién es mi esposa, usted no sabe quiénes son mis padres, usted no sabe quiénes son mis hijos, usted no sabe quiénes son mis compañeros de trabajo. Hace poco hablaba con una persona que descubrió que estaban haciendo anomalías en el trabajo y le dijo, Señor, sácame de aquí, no quiero ser partícipe. Y oró a Dios y clamó a Dios y fue a hablar con su jefe.
¿verdad? Y en cuanto terminó el informe del trabajo que tenía que hacer, le dijo a su jefe, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me cambie de este lugar, por favor. Y le dijo, sí, no hay ningún problema. Ni siquiera le preguntó por qué. Ya entregó su informe, sí, ya lo entregué, ya está todo listo, todo listo. Bueno, no se preocupe, ya usted no se va a quedar aquí, va a volver a donde estaba. O sea, Dios puede hacer cosas maravillosas. Recuerdo que hablaba con esta persona y me decía, oiga, me están pasando cosas raras estos días. Le digo, después de oírle, no te están pasando cosas raras. Te están pasando cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Amados y amadas, todo esto es impedido. Toda esta bondad que Dios quiere derramar es impedida por causa del pecado. Esa es otra cosa que vamos a estudiar más adelante. Amados y amadas, así como una persona puede clamar a Dios por ayuda para que el Espíritu Santo le guíe, le dirija y le dé el poder, la sabiduría, lo que necesita, el dominio propio para hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios, así también el pecador puede decir, no, ¿yo para qué voy a pedir a Dios? Si yo no quiero la ayuda de Dios, Dios me va a decir que no haga esto y me va a ayudar, yo quiero hacerlo. O sea, el pecado es una conducta voluntaria contrario a los estándares o a las normas de comportamiento que Dios ha establecido, no por una denominación, no, por su palabra la Biblia. No sé si me explico. Por su palabra la Biblia. Adán y Eva introdujeron el pecado en la historia humana a través de sus acciones rebeldes, precisamente. Les decía que una prueba de que el pecado es un acto voluntario es cuando vemos cómo Adán y Eva introdujeron el pecado en la historia humana a través de sus acciones rebeldes. Y es que la rebeldía, la rebelión fue el problema de Adán y fue el problema de Eva. Puedes leerlo allá en Génesis 3 de manera completa. Yo quiero decirles que esta misma rebelión es lo que hay en el corazón de toda persona que continúa viviendo una vida de práctica de pecado, sabiendo que está viviendo una vida de práctica de pecado, sabiendo qué cosas son pecado, sabiendo cuáles son las cosas o cuáles son los pecados que está cometiendo, sabiendo ahora que es esclavo del pecado porque se ha sometido al pecado, pero no quiere volverse a Dios. No quiere volverse a Dios. Amados y amadas, en la Biblia podemos ver que desde que Adán y Eva introducen el pecado al mundo, porque antes de que ellos pecaran no existía pecado en el mundo, era un estado de pureza. Cada persona ha seguido el ejemplo de ellos y esto se afirma a lo largo de toda la Biblia, independientemente de todo lo demás que pueda decirse sobre el origen del pecado. Es más, amados y amadas, el Señor Jesús enseñó claramente y enfáticamente que el pecado es una condición del corazón. No, es que es un problema de carácter. No, es que fíjese que son pecados heredados. No, olvídate. O sea, es un problema del corazón. Mire, mi bisabuelo era adúltero, mi abuelo era adúltero, mi padre era adúltero, yo soy adúltero. Oiga, mira, ahí está, mira. Ahí está, son pecados heredados. No, espérame, es una condición del corazón. Tu bisabuelo era un egoísta, solo pensó en él mismo, nunca en tu bisabuela. Por eso iba y se acostaba con otras mujeres. Por cierto, nunca pensó en las otras mujeres, ¿verdad? Tu abuelo igual, era egoísta, nunca pensó en tu abuela ni en las otras mujeres con que se acostaba, ni pensó en ustedes los hijos, ¿verdad? Que sabían de los adulterios de tu abuelo. Y tu padre igual, ¿a poco no te dolió saber que tu padre le era infiel a tu madre? ¿Traicionaba a tu madre? No, pues sí me dolió. ¿Y por qué vuelves a hacer lo mismo? No, es que este es un pecado generacional. No. El problema, Jesús dice que el problema del pecado está en el corazón del ser humano. El Señor Jesús habló de que son las motivaciones internas el origen del pecado. ¿Sí me entiende? El origen del pecado se encuentra en un pensamiento, en un sentimiento y en un deseo que es controlado y gobernado por el pecado.
y esto se manifiesta exteriormente. La acción externa es el fruto del pecado, pero la raíz, ¿dónde estuvo? En el corazón. Ay, pastor. Mateo 15. Capítulo 15, versos 18 y 19, ¿qué dice Jesús? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Pero lo que sale de la boca, oiga bien, ¿de dónde sale? Dice Jesús, del corazón. Obviamente que no está hablando de este órgano que bombea la sangre, está hablando del corazón como el centro de los pensamientos, el centro de las emociones, de los sentimientos, el centro de la razón y el centro de los deseos, de la voluntad. Oiga bien, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué dice Jesús? Del corazón salen. Por eso es que la persona necesita ser regenerada. La persona necesita que Dios obre en su corazón, llevando a cabo la regeneración de ese corazón, cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne sensible que ame y por amor y gratitud esté dispuesto a rendirse a Dios y amar a Dios y a su prójimo y a obedecer a Dios. Amén. Es increíble, por ejemplo, cómo la ira interior se manifiesta externamente. Esa ira interior, que bien pudo ser sofocada, por cierto lo digo. Ahora tú me vas a decir, oiga pastor, ¿es que el cristiano no experimenta ira? Claro que experimenta ira. Pablo decía, ¿a quién no se hace tropezar y yo no me indigno? Ahí la palabra indignar en griego es yo me requemo. Cuando yo me doy cuenta que algún hermano de alguna iglesia, otra persona, sea cristiana o no, que se diga cristiana o no, le hizo tropezar, mira, se me pone el rostro rojo, siento que me sale fuego por los oídos, siento que me sale fuego por la nariz. Oye Pablo, pero entonces ¿qué? ¿No dices tú cómo has vivido justa, recta y santamente? No, pues sí, dice Pablo, lo que pasa es que airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Sí, va a venir el sentimiento, claro que va a venir el sentimiento de enojo, pero tú puedes en ese momento correr a Dios, como cuando vino el sentimiento a Jesús de temor ante la muerte en la cruz, lo cual le generó una angustia tal que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero ¿qué hizo Jesús? Se fue a clamar al Padre. Le decía, Señor, si es posible, o sea, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y él estuvo ahí clamando, o sea, con un alma angustiada hasta la muerte, como la describe él mismo. Mi alma está angustiada hasta la muerte, clamando a Dios, como todo cristiano hace. Cuando viene este sentimiento y cuanto más fuerte es, más clama, deja de hacer lo que está haciendo y se va a clamar a Dios las veces que sean necesarias, el tiempo que sea necesario, y Dios le da consuelo, como cuando mandó a un ángel, ¿verdad?, a consolar a Jesús y a fortalecer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había venido con un propósito y al cristiano Dios viene a consolarlo cuando éste clama para no caer en la tentación, porque Dios lo salvó, no solo para tener una relación íntima con Él, sino por un propósito también. Jesús tenía un propósito que nosotros nunca tendremos. Él vino como el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador. Nosotros nunca seremos eso, pero podemos ser instrumentos de Dios para llevar a muchas personas al Mesías, al Cristo, al Salvador, amén. Entonces, ¿qué dice Jesús aquí? La ira interior, que no quieres refrenar. No la quieres refrenar. No tienes ninguna intención de refrenarla. No importándote cuán mal se vaya a sentir la persona que tienes enfrente, cuánto lo vayas a lastimar. Esa ira interior se manifiesta externamente como enojo, como palabras hirientes, como palabras de hombres que son como espadas, se manifiestan con palabras altisonantes, se manifiestan con pleito, se manifiestan con deseos de venganza, se manifiestan al resistirse al perdonar, llegando hasta el asesinato.
Por ejemplo, esas miradas impuras o el codiciar a una persona para ti que no te pertenece, o obtener ese placer sexual a través de verla y codiciarla y luego te la quedas imaginando en tu mente, aunque esa persona, hombre o mujer, no está. ¿Sabes qué dice Jesús? Es equivalente al adulterio. Ay, pastor, no está exagerando. No, lee Mateo capítulo 5, versos 27 y 28. A ver, pastor, si el pecado y ser esclavos del pecado es así de grave, pues aquí menciónanos algunos pecados, pues, para examinarnos y ver en cuáles de estos pecados nosotros, o sea, estamos cayendo con regularidad o es lo habitual, de modo que yo ya soy esclavo o esclava de estos pecados. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, óigalo bien, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, es decir, aquellos varones que ocupan el papel pasivo en un encuentro homosexual masculino, ni los que se echan con varones, que ahí la palabra griega es los que tienen el papel activo en esta relación o este encuentro homosexual masculino, ni los ladrones, ay Dios mío, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí tienes una lista, ¿quieres otra? Gálatas 5, 19 al 21. Por cierto, si te das cuenta, los pecados tienen nombre. O sea, no se vale venir y decirle a Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, espérame, tienen nombre. Tienen nombre los pecados. Y a las personas contra quien pecaste tienen nombre también. Si te diste cuenta ya, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, es decir, impureza, lujuria, lascivia, que es igual a sensualidad, a libertinaje, a pasiones sexuales desenfrenadas, idolatría, hechicerías, brujería, hacerla como consultarlos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones. Híjole, yo conocí a un pariente que estaba a favor de los que estaban en contra y en contra de los que estaban a favor. ¿Sí te imaginas? O sea, era increíble. Dicen contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Oiga, yo no he matado a alguien, pero ¿qué dice Dios a través de Juan en primera de Juan? Que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Borracheras, orgías, que igual, orgías a veces creemos que no, una parranda y un desenfreno sexual. Sí, sí puede ser, pero también aquellas fiestas donde hay desenfreno. Mire, pastor, ahí había licor de todo tipo. Mire, si habían 60 botellas ahí para 60 personas, una botella por persona, mire, era poco, pastor. Aquellas comilonas sin propósito, donde hay desenfreno, donde la gente llega a tal grado que esta persona, su razón se obnubila por el uso del alcohol, por el relajamiento que hay en ese momento, por el ocio que lo lleva a platicar cosas vanas, pero también por drogas o desenfreno sexual. Siempre se ha dicho que donde hay alcohol y drogas, hay mujeres y hay adulterio, hay fornicación, hay inmoralidad sexual, hay orgías. Les menciono nada más, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los que realizan obras perversas, terribles, los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos, ¡Ah, qué exagerado! No, lee Apocalipsis 21:8 en cualquier versión que quieras de la Biblia, te invito. Es más, te reto. Ve a hacerlo. Y vas a ver que dice, todas las versiones dicen, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Y hemos hablado de la esclavitud, hemos hablado del pecado. Ahora déjame hablar brevemente de
Como en el Nuevo Testamento encontramos el uso metafórico de la esclavitud con respecto al pecado. Y un ejemplo es el tema que estamos tratando, ya que tanto el Señor Jesús en Juan 8:34 como el apóstol Pablo en Romanos 6, verso 16 y de 16 al 20, aún el escritor de Hebreos en el capítulo 2, verso 15, habla de una vida de práctica de pecado llamándole esclavitud. Y es que la persona, como lo hemos dicho, que de manera habitual o de manera constante sigue un camino pecaminoso o practica un pecado, ahorita practica la mentira, después al rato practica el enojo, después al rato practica la codicia, después al rato practica los celos, después al rato practica el chisme, después al rato practica el amor al mundo y las cosas del mundo, como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer que perder su tiempo. Esa persona está practicando el pecado. Usted me puede decir, oiga, pero es que usted está describiendo a cualquier persona, me está describiendo a mí, está describiendo a mi esposa, está describiendo a mis hijos, está describiendo a mi papá. Oiga, está describiendo hasta el pastor de la iglesia. Bueno, no importa. Esa persona está practicando un pecado o varios pecados y esa persona es esclava del pecado. Amén. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esclavos del pecado? Para asegurarnos, ya terminando, todos. Antes de que nosotros nos convirtamos a Dios, antes de que Dios haga su obra, inicie su obra en nuestras vidas, primeramente al guardarnos, segundamente al darnos uso de razón, tercero, al proveernos de su gracia a través de su misericordia para mantenernos con vida, cuarto, a través de convencernos de pecado, a través de convencernos de pecado por medio de su Espíritu Santo o por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios o por medio de su Espíritu Santo y a través de alguien que se nos acerca y nos expone nuestros pecados, ya Dios está obrando. Oye, pero es que no se ha salvado, pero Dios está obrando, gloria a Dios. Y gracias a Dios. Él viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y luego viene a producir esa tristeza que es según Él para arrepentimiento por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Pues para salvación. Es Dios obrando, es Dios obrando, es Dios obrando. Sin embargo, la persona que resiste al Espíritu Santo por su estado natural caído, no redimido, óigalo bien, todos están bajo la tiranía del pecado. Yo estuve bajo la tiranía del pecado. ¿Qué me justificaba? Es que así somos los Peralta, así somos los Paguaga. No, pues que así es mi carácter, es que así soy yo, así nací, así moriré. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso tratando de justificar un pecado? Pero esas justificaciones, o sea, ahora lo entiendo y por favor entiendan ustedes también, no nos van a servir delante de Dios cuando estemos ahí delante de Cristo en ese gran trono blanco, delante de todos ahí, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y se abran los libros y otro libro, el libro de la vida. Amados y amadas, mejor entienda hoy que usted en su estado natural, caído, no redimido, está bajo la tiranía del pecado y que el pecado controla sus pensamientos, que el pecado controla sus palabras, que el pecado controla sus acciones, que el pecado controla su total existencia. ¿Sabe por qué la persona cuenta hasta 10 y después explota? Es que voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, ¡guau! Y explota. O dice lo que no debía haber dicho. O sea, o hace lo que no debe haber hecho. ¿Por qué? Porque esas cosas no funcionan. Jesús dice ahí en el contexto de Juan 8, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente libres. Solo hay un medio de ser libres del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado, y es a través de ese perdón que Dios nos da al nosotros creer que Jesús murió en esa cruz por nosotros siendo pecadores, no mereciendo nada más que estar ahí en esa cruz, en su lugar, en lugar de Jesús, para recibir el castigo que Él recibió por nosotros.
y pagar esa gran deuda que nosotros teníamos con Dios, o que el pecador tiene con Dios por violar su ley una y otra vez. Entiéndalo. Usted voluntariamente le cedió el control de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones y de toda su existencia al pecado. El pecado cada vez ha ido cobrando más poder en usted. Ahora usted es un esclavo del pecado. Ahora usted es un hijo del diablo, una hija del diablo. Por favor, entiéndalo para que huya de este estado espiritual. Amén. Bien dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Y en Juan 8:44, ¿sabes qué les dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras queréis hacer. Oiga, pastor, o sea que eso de que somos hijos del diablo no es porque usted hoy vino así como enojado con nosotros. No, espérame, no. Jesús dice ahí en Juan 8:44, léelo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Así de sencillo. ¿Cómo ven? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44, léelo. Y Juan también nos dice allá en primera de Juan 3, que el que practique el pecado es del diablo. Amados y amadas, yo no estoy aquí para meterle miedo a la gente. Yo estoy aquí para que se conviertan a Dios. Sí. Allá en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, me encanta una versión donde dice, y verá el fruto de su aflicción. Isaías 53:11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? Lo que estamos diciendo nosotros aquí. Oye, entiende quién eres, entiendes cuál es tu condición delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú has pecado de manera consciente, de manera voluntaria. Pero también entiende contra quién has pecado, cuánto dolor le has provocado a Dios. Pero también entiende que Jesús murió en la cruz por ti para llevar tus iniquidades, para llevar tus maldades ahí en ese madero y para recibir el castigo que tú debías recibir. ¿Sí me entienden? Y finalizo con esto, Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Oye lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está mostrando estas dos verdades que te acabo de mencionar. No solo que todas las personas son esclavas del pecado, óigalo bien, todas las personas son esclavas del pecado. Yo fui esclavo del pecado. Yo no fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre como Juan el Bautista, no, para nada. Mi esposa puede dar testimonio de ello y muchos más. Mi cuñada también, por cierto, una vez me corrió de la casa cuando era novio de Lidia, un gran impío, tenía razón. Amados y amadas, oye lo que dice Pablo. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado. Oye lo que dice Pablo, el predicador Pablo. O sea, si le invitáramos aquí a Pablo, ¿sabes qué dijera? Ustedes son esclavos del pecado, los que no han nacido de nuevo, los que no han llegado a la fe en Jesucristo. Pero a ver, ¿quiénes aquí han llegado a la fe en Jesucristo? Levante la mano, y ahí levantamos la mano, ¿verdad? Y nos dice Pablo, ay, hermanos, gracias a Dios que aunque antes, óigalo bien, no está diciendo ahorita que son cristianos, sí, porque son cristianos carnales. No, dice, pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos del pecado, Pablo ha venido explicando, ¿acaso no saben ustedes que cuando alguien se entrega a alguien para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces? Pablo también sigue diciendo de que gracias a la misericordia de Dios, amados y amadas, gracias a la misericordia de Dios, Dios nos ha hecho ¿qué? Nuevas criaturas.
gracias a la misericordia de Dios, óigalo bien, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de la cual ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Óigalo bien. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin que la vida eterna. Aquí está diciendo Pablo, todos los seres humanos son o fueron esclavos del pecado. ¿Qué hace la diferencia entre son o fueron? Esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿por quién? Por Cristo. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hechos siervos de Dios. ¿Por qué? Por el perdón que Dios nos da a través de la fe en Jesucristo, por su gracia. Tenéis por vuestro fruto que, no, pues vivir como quieran, no, la santificación y como fin que la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cerremos nuestros ojos. Yo quiero que a la luz de todo esto, ustedes puedan examinarse a sí mismos. Sí, no les voy a preguntar, levanten la mano los que finalmente descubrieron que son esclavos del pecado o que son esclavos de la obediencia a Dios para vida. No. No, yo quiero que con toda esta información que has recibido, tú puedas examinarte a ti mismo, a ti misma y preguntarte, ¿soy esclavo aún del pecado? ¿Soy esclava aún del pecado? Con todo lo grave, óigalo bien, con todo lo grave que es esto. O bien, he sido hecho libre por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, pero por esa fe bíblica y verdadera que se manifiesta en la vida, óigalo bien, de quien ha creído, y lo menciono para que nadie se engañe ahorita, que es tiempo de examinarse. Una fe bíblica y verdadera que se manifiesta en la vida de quien ha creído por la obediencia a Dios, por amor y gratitud, por la transformación de la persona, Santiago 2:18, ya que ahora es una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, además de un amor duradero y la consagración y fidelidad hacia Cristo hasta el final. A mí no tiene que responderme. Respóndase a usted mismo y a Dios. ¿Es usted esclavo o esclava del pecado aún? Con lo grave que es eso. O gloria a Dios, ya ha sido hecho libre por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Medítelo. Y le pido que lo medite aquí, porque va a llegar un momento que si usted muere en ese estado de esclavitud del pecado, usted va a suplicar a Dios unos minutos para meditarlo. Pero ya no habrá tiempo. Óigalo bien, y eso es lo que más me preocupa. Ya no habrá tiempo. Usted no está aquí por casualidad. Como tampoco está usted en la clínica de un médico cuando usted se toca, si es mujer, cierta masa ahí en uno de los pechos y dice, esto no me gusta, voy a ir al médico. Y el doctor le dice, hay que tomar un ultrasonido, hay que hacer una tomografía, hay que hacer una biopsia. Hay un 90% de posibilidades que usted tenga cáncer, pero llegó a tiempo, señora, déjeme decirle que en medio de tantas malas noticias llegó a tiempo. ¿Sabes qué? Dios te trajo aquí, porque estás a tiempo de reconocer de quién realmente eres esclavo, porque no vas a dejar de ser esclavo. O eres esclavo del pecado para muerte o eres esclavo de Dios para vida.
para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Medítalo, sé honesto contigo mismo, sé honesta contigo misma y dependiendo de tu respuesta, yo quiero que me busques. Yo quiero que me busques y me digas cuál es tu verdadera condición para poderte ayudar, porque es mi deseo y el deseo de Dios. Oremos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque todavía hay tiempo, gracias porque hoy es día de salvación, gracias porque tu amor es lo que te lleva y te motiva a advertir a tantas personas que viven en pecado y que son esclavos del pecado y que no tenían ni idea de que eran esclavos del pecado, ni qué cosas quizás eran pecado. Ni por qué es tan grave el cometer el pecado, porque es contra ti, oh Dios, primeramente contra ti. Señor, pero yo también te ruego, además de darte gracias por esta palabra, porque has abierto el entendimiento de muchos para que actúen, que les ayudes por medio de tu Santo Espíritu a actuar, que los impulses, que los forces a entrar, Señor, a entrar en tu reino, a través de un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en Cristo. Es mi ruego en el nombre de Jesús. Amén.